Hay un libro que me gusta que se llama Good to Great de Jim Collins, que habla de lo importante que es tener a las personas correctas en tu empresa. Hasta más importante que tener la estrategia correcta, porque si tienes las personas correctas y ven que la estrategia no está bien o se puede mejorar, lo hacen. En cambio, las personas no correctas pueden no detectar esto e incluso no ejecutar de buena manera una buena estrategia. Nuestra invitada de hoy es alguien que entiende que los datos por sí solos no toman decisiones, que el verdadero criterio está en saber interpretarlos, en construir el puente entre el análisis y la ejecución y en liderar equipos que conviertan esa información en resultados concretos. Su trayectoria cruza la banca, el retail y la consultoría en el Perú y México. Ha trabajado en organizaciones como Interbank, McKinsey y Banco Falabella. Es ingeniera industrial de la Universidad de Lima y MBA por Harvard Business School y lidera una de las gerencias más estratégicas de la banca retail en el país. Margarita, bienvenida a Camino al Primer Millón. Muchas gracias, José Antonio. Encantada de estar aquí. Muchos ven ingeniería industrial como una carrera generalista y no la asocian con el liderazgo financiero o ejecutivo. Tu trayectoria demuestra lo contrario. ¿Qué es lo que la mayoría no comprende sobre esa formación y cómo se convierte en una base sólida para tomar decisiones de negocio? ¿En qué momento te diste cuenta que ese perfil podía llevarte al lugar donde estás hoy? La ingeniería en realidad es una carrera bastante completa. Ve un poco de finanzas, un poco de temas de planta, de producción, de sistemas, de gestión humana. Entonces creo que esa variedad ayuda a que efectivamente permita trabajar en una serie de rubros y en una serie de funciones. Muchas cosas se aprenden en la cancha. Entonces, realmente el estudiar una carrera te da una base sólida para poder, digamos, seguir avanzando en tu carrera, pero, digamos, la experiencia profesional en lo que yo he vivido es lo que más o menos ha ido moldeando mi camino. Algo importante que da la ingeniería es la visión en procesos o la estructura de cómo pensar algo punta a punta. Y creo que esa visión ayuda en cualquier tipo de trabajo o rol que uno pueda desempeñar. De la Universidad de Lima a Harvard, de Harvard a liderar una de las gerencias más estratégicas de la banca retail en el Perú. Si tuvieras que describir el hilo conductor detrás de todas estas decisiones, ¿cuál sería? Te cuento un poco mi historia. Yo empecé mi carrera en Citibank en mi último año de carrera como practicante en el área de calidad, que veía una especie de procesos y mejora continua. Y luego en Citibank fui creciendo, pasando por servicios de riesgo crediticio y luego cumplimiento en control, en áreas, digamos, no tan pegadas a la parte comercial. Y ahí me di cuenta que yo quería explorar más esta parte comercial porque veía que era donde estaba la mayor parte de la acción. Dicho esto, y también un poco, yo siempre tenía la idea de irme a estudiar fuera, entonces empecé a postular a diferentes maestrías y me aceptaron en Harvard. Entonces me fui a estudiar una maestría ahí. Y yo tenía una certeza que no quería regresar inmediatamente a Perú y que quería probar algo distinto a lo que ya venía haciendo. Entonces estuve explorando diferentes opciones y ahí conocí el mundo de la consultoría, que permitía hacer proyectos en diferentes funciones, en diferentes tipos de industrias. Entonces ingresé a McKinsey & Company en México a hacer mis prácticas en la maestría y luego ya a tiempo completo por 3 años, donde hice varios proyectos de estrategia y organización. Y luego se me da la oportunidad de regresar a Perú, justamente a un puesto de inteligencia comercial que apalancando lo que yo había aprendido un poco en consultoría, ¿no? Y regreso a este puesto, de hecho en maestro, que luego fue adquirido por Sodimac, y en esta transición vi un poco de pricing, inteligencia comercial, y finalmente me quedé con CRM, que a la vez fue lo que me abrió las puertas a Interbank, ¿no? En mi posición de campañas, en BI, básicamente el área a cargo de las campañas personalizadas a los clientes. Esa fue la primera posición en la que tuve como un equipo de data a cargo, y esa posición me llevó a ver planeamiento comercial, que también tenía mucho que ver con indicadores, con seguimiento de números, de motivación a la fuerza de ventas, de esquemas de desempeño, y finalmente yo migro a Banco Falabella en esa misma posición, ¿no? Entonces esa misma posición me permitió migrar a Banco Falabella, donde empecé en planeamiento comercial, también tuve posiciones en BI y finalmente en experiencia del cliente. Entonces creo que finalmente los roles que he ido teniendo han sido como el siguiente pasito para poder conectar con mi siguiente responsabilidad, mi siguiente reto. Hoy trabajas en la intersección entre datos, negocios y liderazgo. 3 dimensiones que muchos intentan dominar por separado, pero muy pocas personas las logran articular juntas. Desde esa posición,
¿Qué tipo de decisiones son las que realmente mueven la aguja en el crecimiento de una empresa? Bueno, el crecimiento de una empresa depende de una serie de factores. Lo primero que una empresa debería tener claro, en mi opinión, es el contexto en el que opera en todos los ámbitos, ¿no? Comercial, regulatorio. Para que una empresa pueda crecer, lo primero que debería tener claro es el contexto donde opera, ¿no? Tanto la parte comercial, la parte regulatoria y otros componentes importantes. En base a eso y a su data interna, la empresa debería definir su estrategia, ¿no? Y su plan estratégico con objetivos claros que todo el mundo en la organización conozca. Y esos objetivos claramente se miden con el factor de data que mencionaste. Pero una de las cosas más importantes es quién va a hacer eso realidad. Son las personas que deben estar, o sea, las personas correctas, las personas motivadas que puedan llevar adelante esa estrategia y hacerla realidad. Hay un libro que me gusta que se llama Good to Great de Jim Collins, que habla de lo importante que es tener a las personas correctas en el bus, en este caso en tu empresa. Hasta más importante que tener la estrategia correcta, porque si tienes las personas correctas y ven que la estrategia no está bien o se puede mejorar, lo hacen. En cambio, las personas no correctas pueden no detectar esto e incluso no ejecutar de buena manera una buena estrategia. Ser data driven es casi un mantra hoy, pero en la práctica pocas organizaciones logran que los datos realmente cambien decisiones y no solo alimenten reportes que nadie lee. ¿Qué distingue a una organización que genuinamente usa los datos para crecer de una que simplemente los recopila? Es un excelente punto, José Antonio. De hecho, creo que la data no es el fin, la data es el medio para que una empresa pueda tener las herramientas para tomar una decisión, ¿no? Entonces, la idea no es tener el reporte, la idea es qué voy a obtener yo de ese reporte para usarlo en mis decisiones del día a día, ¿no? Para eso es importante que las empresas primero tengan la data, ¿no? Que la data esté disponible, esté correcta, esté ordenada, esté bien gobernada, porque finalmente si la data no es correcta, lo que salga de ahí no va a ser correcto tampoco, y si la data no está ordenada, nadie le va a poder utilizar y finalmente va a demorar mucho sacar y va a decir, no puedo esperar a la data, tengo que tomar la decisión, tomo por instinto, ¿no? También es importante que todos en la organización tengan esta mentalidad de la data y ahí hay un tema más de cultura, ¿no? Y de que todos puedan usar la data. Los perfiles que sean capaces de explotar esta data no deben estar en una sola área, sino deben estar en todas las áreas para que todos puedan autoatenderse y usar esta data de forma rápida y fácil todos los días. Llevemos esto al mundo de las inversiones, ¿ya? Donde también hay abundancia de datos, indicadores y sobre todo mucho ruido. Muchos inversionistas siguen tomando decisiones desde el instinto o desde sesgos emocionales. Ya tiene que subir, ya tocó fondo, la data es clara y eso me da miedo. Si tuvieras que pensar como un inversionista, ¿cómo harías o cómo transmitirías todo lo aprendido o toda la experiencia profesional para tomar una decisión en función a la información que tienes para construir un patrimonio real en lugar de simplemente reaccionar a corto plazo, ¿no? Efectivamente, es importante analizar data objetiva y no solo guiarse por la intuición, que creo que también es un componente válido. A lo largo de nuestra experiencia profesional y personal desarrollamos cierto olfato y eso creo que tampoco hay que descartarlo. Pero regresando a la data objetiva, es importante entender en qué estamos invirtiendo, ¿no? Y por qué en lo que estamos invirtiendo tiene determinado valor. Por ejemplo, si voy a invertir en propiedades, por qué el valor ahora estaría más bajo y por qué la propiedad subiría de valor en un tiempo. ¿Hay algún tema legal o regulatorio que va a impactar el valor en la zona? De repente un tema de demanda, de repente desarrollos comerciales que se van a desarrollar ahí en un futuro, de repente moda. Entonces, tener claro un poco eso y decir, ok, yo hacer hipótesis, ¿no? Mi hipótesis es que esta zona va a tener un desarrollo comercial que ya está en proceso, ya lo han anunciado, las personas hablan mucho de ir ahí, pues no sé, en el verano o en el invierno, entonces podría ser que las propiedades acá sean una buena oportunidad, entonces en base a eso mi hipótesis es que el valor va a subir y por eso yo invierto, ¿no? Igual si invertimos, no sé, en un fondo mutuo, tener claro qué es lo que está detrás de ese fondo mutuo. ¿Son bonos, son acciones, son de una industria específica? Si a la industria se prevé que no le va a ir muy bien o que hay algún tipo de escándalo en la industria, por ahí que esos fondos mutuos van a bajar el valor. Entonces, de repente no es buena idea invertir ahora, pero sí en unos meses, donde el valor podría estar más bajo y ahí de repente yo podría tener mayor ganancia hacia futuro.
Creo que eso es importante. Margarita, vamos a pasar a una parte divertida. Verdades millonarias. Yo te voy a decir 4 afirmaciones que se repiten tanto en negocios e inversiones que suenan a verdades absolutas. Quiero que nos digas si realmente son verdad, mito o algo más complejo y sobre todo por qué. ¿Más data siempre lleva a mejores decisiones? Diría que no necesariamente. Diría que mejor data y la data que realmente necesitas para una decisión son los que te llevan a tomar mejores decisiones. No necesitas 100 indicadores, necesitas los 3 o 4 indicadores clave para esa decisión. ¿El crecimiento de un negocio puede explicarse únicamente a través de métricas? No diría que únicamente, diría que hay varios factores que pueden explicar el crecimiento. Claramente es importante tener las métricas para poder medir cuánto se está creciendo o por qué se está creciendo, pero creo que va más allá. Están las personas, está el contexto, está todo lo que sucede dentro de la organización, los procesos, la parte comercial, los nuevos productos, etc. Si no puedes medirlo, ¿no puedes mejorarlo? Diría que la mayoría de las veces para mejorarlo hay que medirlo, porque si no, no sabes qué mejorar y cuando haces la mejora no sabes cuánto has mejorado, valga la redundancia. En algunas cosas creo que sí puedes hacer acciones que tú sabes que van a traer un buen resultado, pero sin unas métricas no puedes demostrar que esa acción ha traído el resultado ni en qué magnitud. En inversiones, ¿tener más información reduce el riesgo? Diría que te da mayor tranquilidad de que tu decisión es la correcta. Diría que el riesgo subyacente o el riesgo que está ahí no cambia. Lo que cambia es, o sea, cada inversionista tiene como un determinado nivel de tolerancia al riesgo. Entonces, con información tú puedes estar más tranquilo de que lo que estás tomando es el riesgo que tú estás dispuesto a tomar y cómo lo puedes mitigar en todo caso para estar como seguro de tu inversión. Hay una capa que sostiene todo lo que hemos hablado y rara vez aparece en los reportes de gestión, que es la mentalidad. Tu participación en Chilis Data, representando tu organización frente a líderes del sector, va más allá de la ejecución de técnica. Habla de criterio, habla de confianza y de algo que se construye con el tiempo, autoridad genuina. ¿Qué cambio de mentalidad fue el más determinante para pasar a ejecutar bien tu trabajo, a liderar decisiones de mayor escala e impacto? Me gusta la pregunta de José Antonio porque creo que conforme uno va avanzando en la carrera o ganando más experiencia, uno se da cuenta que no es suficiente con hacer bien el trabajo, sino que aparte de eso hay que tener en cuenta otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hacerte dueño de realmente tu trabajo, tus objetivos y lo que tienes que lograr e ir más allá de lo que te piden. Como por ejemplo desarrollar relaciones fructíferas con personas dentro y fuera de tu organización, ¿no? Relaciones duraderas, como por ejemplo aprender siempre de los temas y estar enterada de lo que está pasando. Bueno, ahora la IA está creciendo a una velocidad increíble, como siempre estar enterado de lo que está pasando en el medio. En realidad uno nunca termina de aprender, entonces creo que tener esta mentalidad de hacerte dueño, de siempre aprender, de no conformarte, es algo que todos deberíamos tener en cuenta y de verdad es bien valioso tenerlo en cuenta desde los inicios de tu carrera, ¿no? En mi caso tal vez lo fui aprendiendo a lo largo del tiempo, pero es algo que todos deberíamos considerar, me parece. Una última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Margarita, para alguien que hoy está construyendo su camino hacia el primer millón, tomando decisiones constantemente y buscando crecer sin claridad en el proceso, ¿qué es un no negociable? ¿Qué no puede faltar? El principio que si tuviera que dejar uno solo, ¿cuál elegirías? Creo que elegiría como estar siempre tranquila conmigo misma, hacer algo que me haga feliz, que me haga dormir bien en las noches, que sepa que es lo correcto y que genere algún tipo de impacto positivo en las personas o en el mundo en general. Creo que eso es algo que siempre trato de buscar. Margarita, gracias por esta conversación, por recordarnos que el crecimiento real no viene de tener más información, sino saber exactamente qué hacer con esa información. Y que en un mundo saturado de datos, lo verdaderamente escaso sigue siendo el criterio. Antes de cerrar, cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte y seguir tu trabajo?
Muchas gracias, José Antonio, por la invitación nuevamente. Me he divertido y me ha encantado estar aquí. Me pueden encontrar en LinkedIn como Margarita de la Piedra. Y a todos los que llegaron hasta aquí, gracias. Más episodios de Camino al Primer Millón en YouTube y en todas las plataformas de podcasts. Nos vemos en el siguiente capítulo.